Hola, hola, buenas tardes, noches. Bueno, esperando que se encuentren bien por casa, todos ustedes y sus familias. Por eso agradecerles a los amigos, a los técnicos, a los preparadores físicos, directivos, padres, familias, como en todos los programas que nos acompañan, ¿no? Y esperando que siempre podamos colaborar con una suma de conocimientos a través de esta plataforma Evolution 360. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gerson, ¿qué tal? Un gusto saludarte, igual a todos los que nos acompañan en la plataforma Evolution 360 para seguir en lo que nos encanta. Así que vamos a ir comenzando con este tema que creo que se ve bastante interesante. Así es, así es. Bueno, primero un agradecimiento pues a todos los invitados también que nos han acompañado semana tras semana. Y acá un agradecimiento también muy especial, Pepe, a Fernando Barrera, que es el que ha hecho posible el que hoy podamos contar con, la verdad, con un invitado de lujo. Muchas gracias, la verdad, Fernando. Pero bueno, vamos por ahí, Pepe. Va a ser un día muy lindo. Yo Sí. creo que es algo que nos encanta, que siempre le hemos comentado a nuestros amigos entrenadores, ¿no? Que este tema del fútbol formativo no es difícil, ¿sí? Es un tema de sumar conocimientos, ordenarse para poder generar y crear cosas, construir directamente, porque tenemos una responsabilidad con los niños. Entonces, hoy creo que esta persona va a ayudar bastante, bastante en lo que siempre conversamos. ¿Te parece? ¿Tú lo presentas? Sí, bueno, vamos a darle la bienvenida a Eduardo Covelo Mateo, que está a cargo de la formación del Celta de Vigo. Así que es un gusto poder tenerte, Eduardo, y bueno, vamos con el programa. Dale. Vamos, Leandro. Hola, ¿qué tal? El, Hola, el placer Eduardo. es... ¿Qué tal? Muy buenas. El placer es mío, el poder estar aquí, el poder charlar al final de lo que nos apasiona a todos, ¿no? De esto del fútbol y en este caso de la formación en fútbol. O sea que nada, un placer estar aquí con todos ustedes. Primero, Eduardo, agradecerte, porque ha sido no solamente esta reunión, sino habiendo una reunión anterior en la cual nos diste todo el tiempo para poder conversar, las inquietudes que teníamos, cómo nos podrías colaborar, cómo nos podrías ayudar, y eso la verdad que significa de tu persona y lo profesional que eres, ¿no? Un poquito contar de tu trayectoria, tu experiencia laboral. Tienes casi 9 años, me parece, en el Celta de Vigo, ¿no? Comenzando Ujú. como preparador físico. Has estado en la B, me parece, en la Celta B, ¿verdad? Ujú. Eso Responsable de es. metodología, ¿no? Y estos son tus primeros años como responsable no, como director de las canteras, director general de las canteras, ¿verdad? Ujú. Eso es, eso es. Fue un poco ese, es el paso por el club. Yo vengo del mundo yo fui preparador físico, sobre todo, durante 10 años en distintos clubes, tanto en España como en el extranjero. En Grecia también estuve, eso en la primera división griega, en la Superliga griega. Y de ahí, pues yo soy de Vigo y tuve la oportunidad, después de 10 años andar por ahí, pues de un lado a otro, pues tuve la oportunidad de ingresar en el club de mi vida, en el club del que siempre he sido socio desde pequeñito y he sido supporter desde pequeñito. Y he entrado como preparador físico de ese equipo B y luego se creó el departamento de metodología y me dieron a mí la responsabilidad de encabezar ese departamento de metodología. Estuve durante 6 años en ese departamento de metodología y desde hace 2 temporadas pues me dieron la responsabilidad de dirigir yo la academia. Ya en ese tiempo de responsable de metodología, bueno, pues estaba muy, muy próximo como adjunto a ese director de la cantera y ese director de la cantera pasó al primer equipo y yo, pues, como os digo, durante estos 2 últimos años, pues he estado ejerciendo esa función de director de la academia, de la cantera, lo que llamamos aquí de la cantera. Sí. Pepe. Bastante tiempo. Creo que tanto Edu, Gerson como yo estamos inmersos en bastante tiempo en las instituciones y creo que es loable, ¿no? Lo que uno hace y sobre todo cuando va valorando el esfuerzo y la dedicación que uno le pone, sobre todo en estar comprometido con los pequeños en todo ese desarrollo.
Sí, sin duda, lo digo en la primera diapositiva de la que luego os voy a compartir. Yo creo que no hay fórmulas mágicas en esto realmente. Una de ese continuismo, ese mantener el proyecto a lo largo del tiempo, esa oportunidad que nos ha dado el club, que nos ha dado el presidente de mantener ese proyecto durante años, pues realmente es la primera de las razones o de los argumentos por los cuales el club pues está teniendo realmente pues muy buenos resultados y en el fútbol de cantera y pues como digo, pues no creemos en fórmulas mágicas, no creemos que nadie tenga una receta que haya que ocultarla, por eso no tenemos ningún problema en compartir cómo trabajamos, pero sí eso, pues nos hemos encontrado en un contexto en el que nos han dado la oportunidad de trabajar durante todos estos años y de ir con ese ensayo-error. Habrá habido cosas o hay muchas cosas que aún no hacemos del todo bien, pero que iremos mejorando durante estos años y ha habido cosas que ya hemos ido mejorando. O sea, eso es un proceso que entiendo que tiene que ser el proceso natural, sobre todo si hablamos de canteras, de academias, de desarrollo de talento. Hay que tener paciencia. Es fundamental eso, confiar en un profesional o en unos profesionales o en una estructura profesional y darle tiempo y tener paciencia. Es algo que acabas de decir, que es algo que normalmente lo hablamos con Pepe y es algo que quizás a muchos les cuesta. Yo creo que eres una voz indicada para poder comentarlo, ¿no? La importancia y la continuidad de los proyectos del fútbol formativo, ¿no? O sea, es algo que comentabas, qué tan importante es, ¿no? O sea, sin esa continuidad, pues esos procesos de que se hablan terminan directamente no completos y muchas veces ni iniciados, ¿no? Solamente quedan en un Sí. qué fue. Sí, Y aquí en España. Aparte, Edu, ahí quería agregar, disculpa que te corte, Sí. creo que también tiene mucho que ver el club, o sea, los dirigentes, para que puedan crear ese proceso, que es algo que es muy difícil de podérselo demostrar. A veces tú hablabas de que uno va cometiendo errores en el camino, porque claro, vas moldeando toda la estructura, pero lo más importante son los dirigentes, porque a veces a uno lo tienen atado de la cabeza, como diciendo, y uno cree que los resultados son los que te están diciendo que estás por el buen camino, y no es así. Sobre todo más en un mundo de mucha competencia como es ahora, aparte que es globalizado y compites contra muchas situaciones. Pero para mí creo que lo que haces tú me ha tocado a mí, me toca a mí también, y Gerson también fue en un momento de ser parte de eso, ¿no? De ese engranaje que va a poder permitir que todo se vaya desarrollando de la mejor manera. Pero sin ellos, sin la confianza de ellos, a veces uno cree que está luchando contra la corriente. Sí, sin duda. Esa estabilidad, el primero que lo tienen que dar son los dirigentes, es el dueño del club, el presidente del club. Sin duda ellos son los primeros que tienen que creer en esa idea y dar esa estabilidad. Y como decíamos, el tener esa continuidad, pues te va a dar la opción de ir mejorando un proceso. Aquí pasa muchas veces en España y entiendo que también en vuestra realidad. Entra un director deportivo que cambia toda la estructura, a los 2 años la cosa no va bien, entra otro que vuelve a cambiar y luego otro en 2 años posteriores y a lo mejor muchos de los profesionales que han pasado en estas etapas son buenísimos profesionales que tenían una idea muy buena, pero que no se ha dado tiempo a que la puedan desarrollar o a que se vean los resultados de lo que estaban desarrollando. Entonces, no hay ninguna duda que a lo mejor el fútbol rendimiento es otra cosa. El fútbol rendimiento nos exige ganar desde ya, no hay tiempo. Entonces, ahí entendemos que en un primer equipo, en ese fútbol profesional, pues el tiempo apremia y ahí no hay tiempo a dar probablemente esa continuidad, a esa estabilidad en un proyecto. Ahí se pueden entender las urgencias. Pero en la cantera, en desarrollo de talento, en una academia, como quieras llamarlo, sin duda ahí es necesario que ese proceso se pueda ir evaluando con el tiempo y puedas ir tocando cosas. Si vas dando cambios, tú no sabes si las mejoras se han producido por el que acaba de entrar o por lo que hizo el anterior. Si tocas algo, tú si tienes esa continuidad puedes saber si eso que has tocado ha producido mejoras o no y entonces tocarás otro. O sea, sin duda, ese paso del tiempo es lo que te va a dar la posibilidad de ir perfeccionando un método de trabajo, una metodología. Si vas dando tumbos y cada 2 años, 3 años, 1 año y medio vas cambiando, pues lo que digo, al final las mejoras no sabes a qué se deben. No sabes si se deben
a lo mal que lo ha hecho uno, a lo bien que lo ha hecho otro, o a que no ha hecho nada uno u otro. O sea, estás realmente dando palos de ciego. Entonces, sin duda, como estoy diciendo, es algo fundamental esa estabilidad que, como tú comentabas, José, viene de arriba y viene de los dirigentes y son los que tienen que creer en eso, sin duda ellos. Y estos planes, estos proyectos, o el proyecto en sí, creo que vamos a estar de acuerdo, pero sí nos gustaría que le expliques un poquito más, ¿no? Deben cubrir las necesidades para la mejora del jugador, ¿verdad? Sí, al final, esto en una academia, en una cantera, no se trata de ganar, como decías antes, como también hablaba José, no se trata de tener buenos resultados, eso te puede desviar del camino. Tú lo que necesitas es tener claro que lo que buscas, lo que nuestro objetivo principal o el de la mayoría de las canteras es hacer futbolistas profesionales para el primer equipo, de manera individual, con lo cual tienes que atender a las individualidades, tienes que atender al individuo, tienes que buscar mejorar a cada uno de esos futbolistas. No tienes que buscar hacer mejores equipos, que ganen más torneos, no. Tienes que centrarte en la mejora de cada individuo. Para eso, bueno, pues hay muchas estrategias, ¿no? Pero una de ellas, sin duda, es atender a todas y cada una de esas edades. Eso es lo que llamamos esas fases sensibles o esos periodos críticos, ¿no? Esas fases sensibles, esos momentos donde es más adecuado desarrollar ciertas cosas, en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, o periodos críticos, pues esos otros momentos en donde no es lo más adecuado tocar determinadas cosas o intentar desarrollar determinadas cosas, porque el niño es muy pequeño y no tiene a lo mejor un conocimiento táctico, una comprensión del juego alta, o porque su esquema corporal, su crecimiento en ese momento pues ha crecido un montón de centímetros, es una edad muy típica para el desarrollo y no es la más adecuada para el trabajo coordinativo porque realmente el niño se tiene que acostumbrar a ese esquema corporal. O sea, hay un montón de factores físicos, técnicos, tácticos, psicológicos, incluso la edad madurativa de los chicos, en qué momento están, pues hay que tener en cuenta todo eso y adaptar eso al individuo, a la individualidad de cada uno de ellos, porque realmente, repito, lo que buscas es la mejora individual de cada futbolista, no la mejora de los equipos. Eso al final, pues te puede, en el corto plazo, puedes creer que eres exitoso por los buenos resultados de tus equipos, pero a la larga no estás haciendo el trabajo de una manera responsable. Ser responsable quiere decir que el paso de los años haga crecer individualmente a cada uno de esos chicos. Y ahí es donde tienes que buscar las estrategias más adecuadas para conseguir, apoyándote en la ciencia, en la experiencia. Aquí gracias, Eduardo. Sí, es algo que conversábamos la semana pasada y yo creo que ahora, Pepe, en las diapositivas, en los que nos explica acerca de la metodología, lo vamos a ver mucho más claro. Así que, ¿te parece, Eduardo? ¿Comenzamos? Perfecto, me parece bien. Vale. ¿Nos avisas? Yo creo, no sé si podéis estar viéndola ya. Todavía. Está cargando, sí, ya está. ¿Sí? Sí, ya está. Sí, ya está. Bueno, pues eso, en cualquier momento yo os voy a ir explicando ciertos puntos que considero que vienen al caso en este tema y vosotros en cualquier momento, por favor, sin ningún problema, me cortáis si es necesario o si queréis que se amplíe algo. Yo voy a ir muy rápido porque quiero tocar muchos puntos. Cada uno de ellos se podría desarrollar mucho, pero bueno, por lo menos para que tengáis una idea de cómo nosotros trabajamos y tratamos cada uno de los temas de los que vamos a hablar. Sí me gustaría, antes de nada, bueno, pues para situarnos un poco, un pequeño vídeo, es 1 minuto y medio, creo, de un vídeo para que empecéis a ver imágenes de nuestro club, de nuestra academia, de nuestras instalaciones, de nuestros futbolistas, de la ciudad, incluso. Es un poco para romper el hielo y tengo 1 minutito de un vídeo que me gustaría que vieseis para conocer, como os digo, un poquito más nuestra realidad de nuestro club, ¿vale? Perfecto, Eduardo. Lo pones en compartir, ¿verdad? Sí. Estáis viendo la presentación, ¿no? Sí, está en presentación. Falta colocarlo en... ¿Estáis viéndolo y escuchándolo? No, todavía. No, tienes que ponerlo en modo presentación, Edu. Lo tengo en modo presentación. A ver, vuelvo atrás. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Pero sí, lo tenía. Perdonad, ¿eh? Oh, antes lo habéis escuchado, ¿no? A ver, compartir audio.
Compartir. Vale. Modo presentación. ¿Veis la presentación? Espera. Perfecto. La presentación? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Vale. Perfecto. Vale. Espera. Ahora. ¿Se oye y se ve? Sí, perfecto. Sí, se oye bien. Bueno, estas imágenes que habéis visto, pues como se ha podido entender, es prepandemia, antes de la pandemia, por la cantidad de gente que había en gradas y demás, pues lógicamente ha sido antes. Ojalá que volvamos cuanto antes a nuestra realidad o a la normalidad del fútbol. Sí. Me gustaría contextualizar. ¿no? Sí, eso es. Sí. Me gustaría contextualizar un poco la realidad de nuestro club para que también, pues eso, en primer lugar, porque muchas de las cosas que hacemos hay que entenderlas en función de nuestro contexto, de nuestra realidad. Entonces, por eso voy muy rápido a contextualizar un poco el club. Como podéis ver aquí, estos son los presupuestos de los 20 equipos de Primera División Española. El Celta está en esa flechita, estaríamos en el medio. Hay grandes transatlánticos, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, esos clubes que probablemente conozcan. Bueno, pues nosotros estamos en un presupuesto intermedio, como podéis ver, muy lejos, los 62,5 millones de presupuesto de este año, pues muy lejos de los 468 que puede tener el Real Madrid. Pero bueno, aun con todo y con eso, pues muchos de los resultados que obtenemos en la academia, aun teniendo menores inversiones, pues son tan buenos o mejores a veces que los de estos equipos, ¿no? Esta es una foto de nuestra plantilla del primer equipo. En esta plantilla del primer equipo podéis ver los que están con el circulito rojo, son jugadores de nuestra cantera, jugadores canteranos que están en el primer equipo. Tenemos a 10 futbolistas, prácticamente el 50% de la plantilla del primer equipo son futbolistas que provienen de nuestra cantera. Canteranos siempre entendemos, aquí en Europa siempre hablamos con canteranos a jugadores que entre los 15 y los 21 años han estado un mínimo de 3 años en nuestra cantera. No es un futbolista joven que fichas, no, ha tenido que estar como mínimo 3 años. Además de esos futbolistas del primer equipo, este año han debutado 8 futbolistas más en ese primer equipo. Futbolistas que eran del segundo equipo o incluso del juvenil. Esos dos últimos que veis con el circulito, que están con la camiseta del primer equipo, son aún futbolistas juveniles que ya han debutado con el primer equipo. Y de esos 8, como podéis ver, pues 6 de ellos son de la cantera. O sea que realmente nuestra presencia de los canteranos en el primer equipo ha sido muy importante. Como podéis ver en esta temporada, pues aparecían titulares como estos, que el Celta salió con 6 canteranos en el 11 y llegó a jugar con 7 sobre el campo. Bueno, pues esto en la jornada 7 pues era como noticia, pero podéis ver aquí que este ha sido el 11 más repetido por nuestro equipo a lo largo de las 38 jornadas. Ahí veis las distintas jornadas en donde hemos tenido un mínimo de 6 canteranos en el 11 titular. Y estas que veis con el asterisco rojo, en esas 4 jornadas durante este año hemos tenido a 7 futbolistas en el 11 titular. Esto, lógicamente, para nosotros somos, como os decía, pues el presupuesto que visteis, pues probablemente es muy difícil que nosotros podamos ganar un título, una liga, una copa, una Europa League, pero esto para nosotros pues es como si fuese un título, o sea, nos llena de orgullo y de satisfacción el poder tener esos números. De hecho,
sé si conocéis, el CIES Observatory, es un centro de investigación relacionado con la UEFA, sacó al final de esta temporada un estudio en donde sitúa al Celta dentro, como lo podéis ver ahí, dentro de las 5 grandes ligas, entendiendo por las 5 grandes ligas la Liga Española, la Liga Italiana, la Liga Inglesa, la Liga Alemana y la Liga Francesa. De esas 5 grandes ligas, nosotros somos el equipo que tiene una mayor presencia de jugadores de cantera. Presencia medida por el porcentaje de minutos que tienen nuestros canteranos. En el Celta, el 49% de los minutos de la plantilla a lo largo de toda la temporada ha sido jugada por jugadores de la cantera, jugadores canteranos. Y como podéis ver, bueno, pues en España somos los primeros, en Holanda el primero sería el AZ Alkmaar con un 40%, en Francia el primero sería el Saint Etienne con un 35%, en Rusia, bueno, podéis ver ahí los distintos países importantes en Europa en cuanto al fútbol y sus porcentajes. Y, bueno, pues vuelvo a repetir, nosotros estamos orgullosísimos de eso y, bueno, pues nos sitúa realmente como un equipo de cantera. Esto no viene sucediendo solo en esta última temporada, como os comentaba, como hablábamos ahora al principio en la introducción. Esto es algo que se debe al trabajo que hemos hecho durante años. Ya el año pasado, pues hubo un partido 40 años después en donde teníamos a 7 titulares de la cantera. La importancia en cuanto a minutos el año pasado fue de un 43% de esos minutos totales lo han jugado jugadores canteranos. La temporada pasada pues nos salvamos realmente la última jornada de no bajar a segunda división. Esta temporada hemos quedado en un 8º puesto, con lo cual no tiene nada que ver. Como todos sabemos, el rendimiento deportivo muchas veces depende de distintas cosas, pero como lo ha demostrado esta temporada, estando entre los 8 primeros, pues nuestra cantera, estando un 50% casi del tiempo y quedando 8º en la Liga Española, demuestra que tiene nivel suficiente para la primera división. Y como os digo, esto no viene ni de este año ni de la temporada pasada. Pues ya hace 4 temporadas, probablemente en el partido más importante en la historia del club, que fue una semifinal de la Europa League contra el Manchester United, pues en el último partido, en el partido de vuelta jugado allí en Manchester, ya había, los podéis ver ahí con ese circulito azul, ya había 4 futbolistas de nuestra cantera jugando en el 11 inicial. Con esto un poco quiero explicar eso, esa tendencia a darle importancia y a desarrollar talento de nivel. Aquí hay unos ejemplos de algunos de los futbolistas a los que nos referimos, de algunos de los futbolistas que salieron de nuestra cantera. No sé si conoceréis a muchos de ellos, Yago Aspas, Santi Mina, Denis Suárez, Rodrigo Moreno, Johnny. Muchos de ellos han debutado, la mayoría de ellos han debutado en primera división con el Real Club Celta y luego algunos de ellos pues se han ido a la Premier League, otros, Rodrigo, bueno, sí, también está en la Premier League, estuvo en el Valencia, estuvo en la cantera del Madrid, porque como os digo, tanto en el Celta como fuera hemos conseguido llevar a futbolistas al fútbol profesional. Eso también hace que esta temporada, el estudio también, CIES Observatory, hace todos los años un estudio de las canteras más importantes del mundo, y lo hace también en función de cuántos futbolistas meten en las 5 grandes ligas, entendiendo, como os digo, en esas 5 grandes ligas que os comenté antes, la francesa, inglesa, italiana, española y no sé cuál me dejo, alemana, inglesa, italiana, española y francesa. En esas 5 grandes ligas nosotros tenemos presente a 20 futbolistas. No están los 20 en nuestro equipo, pero nosotros situamos a 20 de nuestros futbolistas, de nuestros canteranos, en esas 5 grandes ligas. Y como veis, pues estamos en ese top 15 del fútbol mundial. Repito que es algo que, lógicamente, pues que nos llena de orgullo. Incluso, pues eso, hace 2 temporadas, en una convocatoria de la selección española, pues fuimos la academia que más futbolistas llevó, por encima del Barcelona, del Madrid, del Villarreal, de esos grandes equipos. Pues hubo una convocatoria de la selección, 2 partidos que jugó la selección, en donde pues fuimos la cantera que más futbolistas llevó. Pues probablemente, como os decía, no conseguimos títulos y demás, bueno, pues a lo mejor pues le damos más importancia a esto, pero realmente es para lo que llevamos tantos años trabajando, para conseguir este tipo de resultados. Esto también hace que, pues, a día de hoy seamos una referencia, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional en cuanto al desarrollo de cantera, y estamos muy presentes en
prácticamente en todos los continentes, menos en Australia. Hemos estado en todos los continentes llevando a cabo formaciones o capacitaciones, incluso como podéis ver en Perú en el 2019. Ahí estuve también presente llevando a cabo alguna capacitación y, bueno, eso nos hace tener distintas actividades, bien sea a nivel formativo, bien sea campus, clinics, escuelas permanentes a lo largo de todo el mundo. He querido contar todo esto un poco para que conozcáis la realidad de nuestro club. Pero todo esto empieza en un principio teniendo que desarrollar en función de nuestra idiosincrasia, lo que hemos tenido es que desarrollar una identidad propia. O sea, es lo primero que entiendo que como club tiene que hacerse, el crear cada club su identidad propia y crear su propio modelo. Aquí lo que queremos un poco representar en la izquierda, en estas piezas, en estos puzzles, pues queremos explicar un poco los distintos. Entendemos que hoy en día en el fútbol hay dos grandes metodologías, puede haber muchas más, pero hay como dos grandes extremos, ¿no? Uno sería ese método Barça, de la metodología sistémica, de la importancia de la comprensión del juego, un estilo, un modelo de juego, y habría otra metodología que es Bielsa, un trabajo más analítico, más individualizado. Bueno, por desgracia no hemos tenido a Bielsa en nuestro club, pero sí hemos tenido un alumno aventajado como es el Toto Berizzo, que ha estado con él tanto como futbolista, como segundo entrenador, y sí hemos tenido en el club pues referentes, no hemos tenido a Pep Guardiola, pero hemos tenido referentes como Luis Enrique, como Eusebio, otros entrenadores que vienen de esa escuela, Unzue, que vienen de esa escuela. Entonces, uniendo un poco esas metodologías que hemos visto de trabajo, una de mis funciones como responsable de metodología es estar en el día a día en campo con el primer equipo para ver, pues eso, ese tipo de métodos que ellos llevaban a cabo y que podíamos utilizar en cantera. Tanto eso como pues yendo a visitar distintas canteras de referencia a nivel nacional o internacional, pues hemos creado nuestro método propio, nuestra identidad propia. ¿En qué se basa ese método? ¿En qué se basa esa metodología nuestra? ¿Cuáles son los pilares de la cantera para nosotros? Sobre todo estos tres. La captación, la metodología y la competición. Muchas veces cuando estoy así en una formación donde estamos de manera presencial, pues debatimos un poco en qué considera cada uno más importante. Quién entiende que la captación es fundamental y sin captar buenos talentos todo lo demás no vale para nada. Y quién entiende que si no hay un método claro y bueno para desarrollar talento, pues no vale para nada todo lo demás. Y hay quien entiende que sin una buena competición, sin unas buenas competiciones, sin unos buenos partidos de exigencia, pues los chicos no crecen. Bueno, pues ahí entraríamos en ese debate. Para mí, como buen gallego, diría que muchas veces se dice de los gallegos que no sabes si sube o si baja, ¿no? Pues en nuestro caso yo diría que realmente todas ellas son importantes y la una sin la otra estarían cojas, no valdría una sin la otra. Y me explico, y voy explicando cada uno de estos pilares. Por favor, eso, yo voy hablando rápido, pero cortadme si en cualquier momento queréis hacerme alguna pregunta. Antes de entrar al tema de captación, Sí. Eduardo, para cerrar un poco lo de atrás, porque es importante, a la hora que has explicado todo lo que realiza el Celta y todo lo que ha generado, hablamos quizás directamente de lo que iniciamos, ¿no? La importancia directamente, uno, la paciencia que tienes que tener y la continuidad directamente en el proyecto para poder lograr lo que se ha logrado. Esto no es de un día para otro ni nada por el estilo. Han sido muchos años para que ustedes lo hayan logrado y la continuidad haya directamente generado de que se mantenga, ¿no? Y se mantenga hacia arriba. Lógico, como dijo Pepe en su inicio, de que conforme, y seguro lo vas a explicar en el tema metodológico, la metodología va cambiando, va evolucionando, como van evolucionando muchas cosas, y son parte directamente ustedes de esa evolución, ¿no? Tanto es así de que siempre están perennes directamente en el tema formativo. Hay un especial que hacen cada año en diciembre o a término de temporada donde colocan a los 6 equipos que mejor trabajan en las canteras y si no más recuerdo, este año o el año que pasó estuvieron en el tercer lugar entre los equipos que mejor trabajan al nivel de canteras, ¿no? Al lado directamente como equipos de Villarreal, Madrid. Entonces, eso habla mucho. Y tocando la primera lámina donde tú explicas la situación, ¿no? El tema económico, ¿no? Que no tiene mucho que ver cuando hay este tema de un buen desarrollo de un proyecto. Pepe, tú, para comenzar el tema de captación.
Sí, yo lo que creo, igual que concuerdo con todo lo que ha estado diciendo Edu, y si bien es cierto, es como a modo de pregunta, porque cuando tú inicias, uno está con toda la ilusión y los dirigentes a veces quieren el resultado ya. ¿Cómo han hecho ustedes para convencer a los dirigentes? Porque si bien es cierto, lo que muestras de los chicos que están en la primera división y todo lo demás, esa es ya la parte final del sufrimiento, del llorar, el estar peleando contra todo. O sea, ¿cómo hacen para poder convencer eso? Sí, sin duda, como tú bien dices, esto que mostramos ahora es el final del proceso, pero a eso se ha ido llegando pues poco a poco. Sin duda nosotros hemos tenido la suerte de que el dueño del club, el presidente del club, es una persona también de Vigo, es un expatriado, se tuvo que ir a México, volvió, y es una persona que siempre ha confiado en la cantera, en el talento que había aquí y en su proyecto desde un principio lo hemos tenido más fácil porque él era ya un convencido de esto. Entonces, sin duda el día a día, nuestra manera de trabajar, la vocación que poníamos, las ganas, todo eso pues hizo que él viese y creyese en nosotros como las personas idóneas para abanderar ese proyecto, pero tengo que reconocer que ha sido más fácil a lo mejor que irte a otro sitio en donde tengas que convencer a un dirigente o a un presidente o al dueño del club de que esto es el camino. En nuestro caso, como te digo, pues su convencimiento ya venía de casa, como quien dice, y entonces eso ha sido más fácil. Simplemente hemos tenido que refrendar y demostrar en nuestro día a día, con nuestra capacidad de trabajo, que éramos nosotros las personas idóneas para abanderar ese proyecto. Pero él ya tenía la intención de desarrollar un proyecto de este tipo. Por tanto, para nosotros eso ha sido más fácil llevarlo a cabo. Vale, seguimos entonces. Vale, en cuanto a la captación, también un poco que entendáis nuestra realidad. Esto que estoy señalando ahora en rojo sería la capital de España, sería Madrid. En Madrid estamos hablando de más de 4 millones. En España hay en torno a 47 millones de personas, algo así. En Madrid estamos hablando en la Comunidad Autónoma de Madrid en torno a 6 millones, en la capital, en la ciudad, pues un poquito más de 3. Y ahí estamos hablando de, como licencias futbolísticas en toda España hay aproximadamente 1 millón de licencias y en Madrid estamos hablando de más de 100.000, ¿no? Eso sería un poco esos números para que os hagáis una idea. Nosotros, Vigo, está situado en la costa oeste como podéis ver ahí en el dibujito, en la costa oeste de España, y en Vigo estamos hablando de que el 80%, del 85%, perdón, de nuestros futbolistas, de los futbolistas de cantera, nosotros tenemos 10 equipos, en torno a 200 futbolistas. El 85% de esos futbolistas de cantera son de la provincia de Pontevedra, que es eso que veis en rojo. La provincia de Pontevedra estamos hablando de en torno a 1 millón de personas y estamos hablando de unas 30.000 licencias de fútbol. El 99% de nuestros jugadores de cantera vienen de Galicia, de la región de Galicia. Aquí estamos hablando de en torno a unos 3 millones de personas y estamos hablando de en torno a unas 60.000 licencias futbolísticas. ¿Por qué explico todo esto? Porque realmente nosotros somos conscientes de que nuestro talento es limitado. Hablábamos antes de Madrid, la cantidad de gente que hay, en Barcelona también hay un montón de gente, equipos como el Madrid, el Barcelona, Villarreal, tienen una red de scouts por toda España. Nosotros no tenemos, como veis, por la diferencia de presupuesto, no tenemos esa posibilidad de tener una red de scouts por toda España o incluso muchos de ellos tienen a nivel internacional, con lo cual tenemos que focalizarnos en nuestra región, a lo que podemos llegar y tenemos que, con ese talento limitado que tenemos, desarrollarlo de la mayor y de la mejor manera posible para sacar lo máximo posible. Esto, hay un dicho, no sé si también hay, pero aquí, de que el hambre agudiza el ingenio. Pues un poco es dentro de esa debilidad que tenemos en cuanto a no tener una red de scouts, pues hemos tenido que buscarnos la vida y buscar estrategias para intentar lo que podría ser una debilidad, convertirlo en una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza
de lo que estamos hablando? Pues ahora mismo, como os digo, el 99% son gallegos, eso hace que haya un sentimiento de pertenencia y una identidad colectiva con el club pues muy, muy arraigada, y eso hace que cuando los chicos pues tienen cantos de sirena de otros clubes y otros clubes vienen a por ellos con la intención de querer firmarlos, pues es mucho más difícil que se los lleven de nuestras manos, porque ven que con nosotros tienen la posibilidad de llegar al fútbol profesional, que desarrollamos bien su talento, que crecen con nosotros, y aún por encima, como digo, hay ese sentimiento de pertenencia, el haber apostado por ellos desde un principio. En cuanto al sistema de captación, por explicaros así como muy rápido, lo dividimos en 4 fases, ¿no? Hay una primera fase en donde lo que hacemos, podríamos hablar de... esa rueda sería un poco el año completo, los 12 meses que tiene un año. Aquí en España se inicia la temporada, como veis ahí en la flechita, no sé si veis mi cursor, pero lo veis aquí en la flechita, se iniciaría en julio, iniciarían las pretemporadas en julio. Y a finales de mayo o junio terminan los finales de temporada. En todo ese año, en toda esa... ¿Cómo nosotros distribuimos cada una de estas fases en la captación? Pues los primeros meses, los primeros 3 meses, lo que hacemos en la academia, siempre estamos hablando de la academia, lo que hacemos es analizar todas las categorías posibles, ver el mayor volumen de futbolistas posibles, ver el mayor número de equipos posibles, el mayor número de futbolistas posibles, tener controlado pues como cantidad, es lo que tenemos en esa primera fase, ¿no? Después, en ese segundo trimestre, hablaríamos a lo mejor entre noviembre y enero, lo que hacemos es de todo lo que hemos visto, hemos destacado algunos futbolistas y lo que queremos es ver más veces a esos futbolistas que tenemos destacado. Es como que hemos hecho un filtro enorme de todos los futbolistas que hay hasta donde hemos podido llegar, pues hemos destacado a los más destacados, pues vamos a verlos más veces para ver si realmente lo que hemos visto una primera vez pues se corresponde con la realidad, y de esta manera pues vamos filtrando. En el segundo, una vez que pasa el primer semestre, esos primeros 6 meses, pues en cada una de tus categorías ya tienes claro qué tipo de piezas vas a necesitar para la próxima temporada. Pues sabes si un equipo pues carece de buenos jugadores a nivel defensivo, o si tienes que fortalecer la línea ofensiva, los atacantes de determinado equipo. Entonces, de todos esos futbolistas destacados, pues en el siguiente trimestre vamos a ver a aquellos futbolistas que correspondan con las necesidades o con el perfil que necesitas para el equipo. Entonces vas afinando. De todos esos destacados que tenías, pues vas afinando y te centras en seguir viendo y en ver más veces a aquellos futbolistas que consideras que van a ser más necesarios para mejorar esa generación, para mejorar esa plantilla. Y en el último par de meses, pues lo que haces es, si esos jugadores interesantes pertenecen a clubes convenidos, tenemos una red de clubes convenidos por toda Galicia, pues lo que haces es traerte a esos futbolistas pues alguna vez a la semana para entrenar y empezar a verlos entrenando con tu propio equipo, con tus propios futbolistas. Muchas veces vemos futbolistas que nos pueden dar una sensación, pero luego cuando los traes con el grupo, pues son mejores de lo que esperábamos o no llega al nivel de los otros. Entonces los intentamos traer, bien sean entrenamientos o a veces en España en condiciones normales, no ahora con el tema de la pandemia, pero en condiciones normales hay muchos torneos también en esas últimas fechas del año, en esos últimos meses del año hay muchos torneos, y también podemos llevar a esos chicos a torneos con nuestros equipos y realmente ves a ese chico compitiendo con nuestros futbolistas, lo conoces también en condiciones de competición, y bueno, pues eso es un poco las distintas fases que llevamos a cabo para hacer esa captación. De una manera mucho más resumida y a lo mejor más gráfica, pues eso, por lo que os digo, en un principio es un scout o una persona que hace ese seguimiento el que ve al futbolista y lo destaca. Luego son varios, ese futbolista destacado lo vemos, no solo el mismo scout, sino distintos entrenadores, distintos scouts, porque nosotros tenemos, nuestros entrenadores a la vez son scouts, tienen esa doble función, no tenemos... Por lo que os decía, por los recursos que tenemos, no tenemos una red de scouts, como os comentaba. Son nuestros propios entrenadores los que hacen esa labor de seguimiento de futbolistas. Ellos tienen sus obligaciones de 3 días a la semana o 4 días a la semana de entrenamiento más el partido, y a mayores el fin de semana hacen esa labor de seguimiento de futbolistas. Entonces, como digo, el futbolista que ha sido destacado será visto por otros entrenadores para ver si también se destaca. Una vez que
tenemos el check, que todo el mundo destaca ese futbolista, pues parece claro que es el futbolista al que tenemos que dirigirnos. Entonces lo que vamos es, como pone ahí el escudito del Celta, se pone en contacto con el club. Pues bien sea con esos clubes convenidos que ya tenemos acuerdos ya hechos, o bien sean clubes que a lo mejor no son clubes convenidos, pues entendemos que primero tenemos que ponernos en contacto con el club para pedirle permiso y indicarle un poco nuestras intenciones de que ese chico se venga a jugar con nosotros. Una vez que el club nos da ese visto bueno, pues nos reunimos con los padres o en función de la edad a lo mejor con el agente, y si todo va bien, pues ese chico acaba incorporándose a nuestra realidad, a nuestro equipo. Esto sería un poco, pues como digo, de una manera gráfica, el proceso en la captación de cada uno de nuestros chicos.